Buenos días, queridos hermanos. Ahora sí vamos a continuar. Buenos días, buenos días, buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana de la Gracia. El día de hoy, queridos hermanos, vamos a seguir predicando la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a hablar sobre dos cosas importantes. Aunque el título que le hemos puesto es La Gran Descendencia, quisiera adelantarles que vamos a hablar en realidad de que Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Ahora, lamentablemente, muchas personas, esto pasó con el pueblo de Israel y sigue pasando el día de hoy, creen parte de sus promesas. Creen parte de las promesas de Dios. Y hay un gran problema con creer solamente una parte de la promesa. Y es que cuando tú crees en una parte de la promesa, terminas tergiversando la promesa. Y ese es el gran error que cometieron el pueblo de Israel, que cometió el pueblo de Israel, y que lamentablemente el día de hoy vamos a ver que se sigue cometiendo. ¿Sí? Entonces vamos a predicar Oseas 1:10. El día de hoy vamos a predicar Oseas 1:10. Yo les iba diciendo, queridos hermanos, aunque en la grabación evidentemente no va a quedar registro, pero el día de hoy está tristón, ¿no? Y esperamos que llueva, porque si no llueve vamos a tener una sequía triste, y más aún las personas que hemos estado en el campo sabemos la necesidad de que llueva, ¿no? La necesidad de que llueva, pero la verdad es que no puedo pasar por alto este clima, este ambiente como que influye un poco en nuestro estado de ánimo, correcto. Pero yo quisiera que recuerden precisamente por lo nublado que está el día, es que necesitamos que llueva. Yo veía lo nublado del día y yo veo la necesidad de que llueva. Y eso me lleva a pensar, hermanos, nuestra condición espiritual el día de hoy. Así como necesitamos que llueva ahora para las plantas, muchos de nosotros necesitamos, en un sentido, que llueva la palabra de Dios en nuestros corazones. Muchos de nosotros, hermanos, llevamos mucho tiempo, con un corazón árido y seco. Y eso se ve en nuestras vidas, queridos hermanos. Entonces, mi oración, mi sentir y mi súplica para nuestro Señor el día de hoy es que pueda hablarles a ustedes a través de su palabra. A través de su palabra, hermanos. Que ni el clima, ni ninguna otra cosa sea de distracción, hermanos, para escuchar la palabra de nuestro Señor. Amén. Mis palabras no han hecho ningún efecto. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, nos acercamos al trono de tu gracia, Señor. Te agradecemos, Padre Santo, que nos has dado un día más de vida, Señor. Y te agradecemos aún que podamos estar acá para escuchar tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a escucharte. Ayúdanos, Señor, a ver las zonas, en las partes que necesitamos mejorar, Señor. Pero sobre todo, Señor, que tu gloria resplandezca el día de hoy. Ayúdanos, Señor, háblanos y obra en nuestras vidas. Padre Santo, te pido, Señor, que me des claridad para explicar tu palabra, pero, Señor, te pido también corazones que estén dispuestos a escucharla. Padre Santo, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos entonces a Oseas 1:10, queridos hermanos. Dice así la palabra del Señor en Oseas 1:10. Pero el número de los israelitas será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice, no son mi pueblo, se les dirá, son hijos del Dios viviente. Son hijos del Dios viviente. Entonces, hermanos, hemos visto que en el libro de Oseas, para recapitular y entender un poco mejor a qué se refiere este texto, estábamos viendo que Dios mandó a su profeta Oseas a casarse con alguien especial, ¿no? Y no precisamente con una mujer piadosa. Dios mandó a Oseas a casarse con una prostituta, ¿no es cierto? Y tenía que tener hijos, ¿correcto? 3 hijos. A través de esos 3 hijos, los nombres de esos 3 hijos, Dios tenía un mensaje particular para cada hijo. Sí lo recordamos, ¿verdad? Eso estábamos explicando profusamente hace un par de semanas, pero necesitamos recordarlo. Tenía 3 hijos, el primer hijo recordemos que se llamó Jezreel, que significaba dispersión, lo cual indicaba que el pueblo iba a ser
dispersado, iba a ser exiliado. La segunda hija se llamaba Lo Ruhamá y significaba no compadecida, correcto, lo cual indicaba y acrecentaba el problema con Israel, no compadecida. Finalmente el tercer hijo significaba que no son su pueblo, ¿no es cierto? Ni yo soy su Dios, decía el Señor. Entonces, con estos tres hijos, con los nombres de estos tres hijos, Dios estaba dando un mensaje claro a su pueblo, que los iba a disciplinar, que los iba a separar. La semana pasada veíamos algo peor, que finalmente dice, ustedes no son mi pueblo, ni yo soy su Dios. Después de todos estos versículos, porque eso está desde el 1 hasta el 9, acá tenemos el versículo 10. Para que se pueda entender, primero Dios habla, digamos, en contra de su pueblo, está indicando que cosas malas se les viene. Pero miren el versículo 10, dice, pero el número de los israelitas será como la arena del mar. Cosa interesante porque se supone que Dios está dando un mensaje a su pueblo que los va a dispersar. Les está diciendo, ya no son mi pueblo ni yo soy su Dios. Pero ahora dice que el número de israelitas será como la arena del mar. Entonces vamos precisamente a esa frase. El número de los israelitas será como la arena del mar. Y tal vez nosotros nos pongamos a pensar, ¿qué está pasando acá? ¿Acaso Dios se arrepintió de todo eso, de todos esos avisos que estaba dando con sus hijos? ¿Dios se había arrepentido y ahora va a pasar a todos por alto? Y vamos a ver lo que estaba pasando. En el versículo 10, en el que están ustedes, dice, pero el número de los israelitas será como la arena del mar. Cuando nosotros escuchamos esa frase, será como la arena del mar, ¿qué nos evoca? Actualmente, si nosotros leemos esta frase, el número de los israelitas será como la arena del mar, simplemente podemos pensar que, bueno, si es como la arena del mar, serán muchos, ¿no? Significa que son bastantes. Y es cierto, significa eso, pero para los israelitas en ese tiempo, esta frase, será como la arena del mar, significaba algo más profundo todavía. No solamente significaba que iban a ser bastantes. Cuando ellos escuchaban, será como la arena del mar, ellos recordaban una promesa que Dios les había hecho. No simplemente, bueno, son varias personas, era una promesa que Dios les había hecho. Para eso, por favor, vamos a recordar la promesa que Dios le hizo a Abraham y necesito que vayamos a Génesis 15:5. Por favor, Génesis 15:5. Vamos a leer Génesis 15:5. Ok, para tener un poco de contexto, es Abraham, está Abraham y Abraham en ese instante no tiene un hijo. Y para la cultura de ese tiempo, tener un hijo era sumamente importante porque después iba a venir ahí tu descendencia, ¿no? Y lo vamos a leer Génesis 15, desde el 1 hasta el 6, para poder entender más a plenitud lo que significaba esta promesa. Entonces, dice así la palabra del Señor, Génesis 15:1. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos? Miren que el Señor le dice, tu recompensa va a ser grande. E inmediatamente Abraham, su pensamiento fue, Señor, hijos, no tengo hijos. ¿No es cierto? Y dijo además Abraham, perdón, en el número 3, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Versículo 4, pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino que saldrá de tus entrañas, sino uno que saldrá de tus entrañas será tu heredero. Y esa es la promesa del Señor. Y acá vemos la parte más importante de todo esto. Versículo 5. El Señor lo llevó afuera y le dijo, ahora mire el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Entonces esa fue la promesa de Dios.
que la descendencia de Abraham iba a ser inmensa. Y vemos en el versículo 6 que dice, y Abraham creyó en el Señor y se le reconoció por justicia. Bueno, este último versículo merece muchísimas otras más prédicas, pero nuestro énfasis para el día de hoy es el versículo 5. Entonces, Dios se acercó a Abraham y le dio una promesa, que su descendencia iba a ser como las estrellas, ¿correcto? Pero después nosotros vemos que efectivamente Dios cumplió su promesa. Abraham no tenía un hijo, quería tener un hijo, y Dios le dio un hijo, y su hijo se llamó Isaac, correcto, su hijo se llamó Isaac. Y acá, hermanos, más adelante en Génesis 22, 17 al 18, vamos por favor, porque ustedes ya están en Génesis, vamos a encontrar una de las escenas más conmovedoras de la palabra de Dios. Una de las escenas más conmovedoras de la Biblia, queridos hermanos. Porque cuando Abraham tuvo a su hijo, por fin, a su amado hijo Isaac, Dios le dice que tiene que sacrificar a Isaac. ¿Correcto? Vamos a estar en Génesis 22, 17 al 18. Dios le dice que tiene que sacrificar a Isaac. Entonces, imaginémonos en el lugar de Abraham. Estás esperando con ansias tener a tu hijo amado, a un hijo tan deseado. Llega tu hijo, gloria a Dios, y ahora Dios le dice, bueno, ahora tienes que sacrificarlo como holocausto. Y entonces Abraham, con el dolor de su corazón, ¿qué hizo? No, es mi hijito, Dios, lo que sea menos mi hijo. No. Con el dolor de su corazón llevó a su amado hijo Isaac y estaba dispuesto a sacrificarlo. Y nosotros sabemos, gracias a Dios, qué es lo que sucedió. A través de un ángel, Dios le dijo que no lo hiciera y finalmente proveyó a un cordero, ¿no? A un holocausto para que lo haga. Entonces, en ese contexto, en Génesis 22, 17 al 18, bueno, antes Abraham había demostrado que él estaba dispuesto a obedecer a Dios, ¿no? Entonces vemos que Dios le dice, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré de gran manera tu descendencia. Como las estrellas del cielo, dice la palabra de Dios, como ya se lo había dicho antes. Pero acá también agrega algo más para darle más énfasis a la descendencia que iba a tener. Y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Entonces, hermanos, esa fue la promesa de Dios, que la descendencia de Abraham iba a ser inmensa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y Abraham se encargó de que toda su descendencia entienda y recuerde esa promesa de Dios. Ahora, el pueblo de Israel, porque volvemos a la predica del día de hoy, Oseas 1:10. Oseas 1:10. Dice, con todos los israelitas serán tan numerosos como la arena del mar. Entonces, los israelitas tenían clarísimo que Dios iba a hacer que Israel sea inmenso. Lo tenían clarísimo, queridos hermanos. Sin embargo, el pueblo de Israel estaba confiando en esta promesa, pero en un sentido negativo. ¿Por qué? Porque Dios les dice, yo los voy a prosperar, yo los voy a hacer grandes. E Israel, en lugar de decir, wow, Señor, voy a conocer de más, voy a vivir para ti, Israel dijo, bueno, como ya tengo la vida resuelta, entonces voy a hacer lo que quiero. Para Israel, lamentablemente, fue como ganar la lotería, ¿no? Tú ganas la lotería, ganas miles y miles de soles o dólares, dependiendo si es juego la tinca o cualquier otra cosa. Pero si ganas la lotería, finalmente, en un sentido, tienes la vida resuelta y como que te empiezas a despreocupar de las cosas. Israel veía así en un sentido a Dios. Bueno, Dios va a cumplir su promesa, y si Dios va a cumplir su promesa, no tengo de qué preocuparme. Sin embargo, acá tenemos un conflicto. Dios ya había sido claro con los 3 nombres de Gomer, que los iba a destruir, que los iba a dispersar. Entonces, ¿cómo iba a ser posible esto, queridos hermanos? Dios al mismo tiempo está diciendo que iba a destruir a Israel, pero acá en el versículo 10 no se olvida de su promesa y dice que Israel va a ser como la arena de las orillas del mar. ¿Cómo iba a poder suceder esto, queridos hermanos? Vamos a ver, hermanos, que Oseas va a demostrar que
cuando el Señor los haya cortado, la promesa que le hizo a Abraham iba a seguir segura, iba a permanecer segura. Pero no hemos respondido a la pregunta, ¿cómo iba a poder ser esto posible? ¿Cómo iba a darse este crecimiento en Israel? Ahora, vamos a responder esa pregunta más adelante, pero quisiera adelantarles lo siguiente. Que Isaías, el profeta Isaías, indicó que esta multiplicación de israelitas no iba a ser solamente en número. La multiplicación de los israelitas no iba a ser solamente en número, sino que antes tendría que separar de dicha multitud al remanente de los verdaderos convertidos. Eso está en Isaías 10, del 20 al 30. Ok. Seguimos en el versículo 10. Y dice, y sucederá que en el lugar donde se les dice, no son mi pueblo, se les dirá, son hijos del Dios viviente. Lo repito, y sucederá que en el lugar donde se les dice, no son mi pueblo, se les dirá, son hijos del Dios viviente. Para entender mejor esta profecía, hermanos, por favor, vamos a Romanos 9. Vamos al libro de Romanos 9, está en el Nuevo Testamento. Vamos a Romanos 9, 24, por favor. A Romanos 9, 24, rápidamente. Ahora, vamos a continuar. Es importante, es de suma importancia leer el libro de Romanos. Si es que no lo han leído, los animo a leer, porque en el libro de Romanos establece las bases teológicas del cristianismo, nos presenta a Jesucristo como Señor y Salvador, pero particularmente en Romanos 9 nos habla sobre este versículo que vamos a exponer el día de hoy. En Romanos 9, 6 al 8, se los leo. Romanos 6 al 8 dice así, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, es el apóstol Pablo hablando, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni todos los hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados descendientes. Lo que estaba queriendo decir Pablo con este versículo es que la promesa de Dios no se limita a la descendencia física de Abraham. Y ese es el gran error de Israel al inicio. Pablo está explicando que la promesa, esa promesa que hizo Dios, no se limitaba solamente a su descendencia física, sino iba a ser una descendencia espiritual. Pero en Romanos 24, 29 vemos la explicación clave por parte del apóstol Pablo. Dice que Dios ha llamado a los gentiles para que sean su pueblo. ¿Quiénes son los gentiles, queridos hermanos? Los que no son judíos. Por lo tanto, todos nosotros, incluidos los que tienen barba, ¿cierto? Todos somos gentiles. Para nosotros es lo más normal del mundo, ¿verdad? Pero para ese tiempo, queridos hermanos, era algo que no podía quepar en su cabeza. Y en un momento, por favor, les voy a explicar por qué. Pablo dice que Dios ha llamado a los gentiles para que también sean su pueblo. Y vamos a ver en Romanos 9, 25 al 26, que Pablo, estamos en el Nuevo Testamento, cita a Oseas 1:10. Nuevamente, Pablo no hace una referencia, no hace una alusión, Pablo va a citar directamente a Oseas 1:10 y vamos a ver cómo lo dice. Romanos 9, por favor, 23 y vamos a leerlo al 27. Romanos 9, 23 al 27. Dice así. Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para su gloria. ¿Y quiénes son los vasos que Dios preparó de antemano para su gloria? Y lo responde en el 24. Es decir, a nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Como también dice Oseas, y ahí está citando Oseas, a los que eran mi pueblo, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío. Y a los que no eran amada, amada mía. Y en número 26 dice, y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y en el versículo 7 también el apóstol Pablo explica, Isaías también exclamaba en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar,
solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. Entonces el apóstol Pablo está indicando algo importante, que finalmente Dios, esa descendencia no solamente iba a ser un grupo de personas según la carne, sino que también iban a ser todos los que iban a creer en Él, todos los que iban a creer en Él para salvación. Y ahora el día de hoy nosotros entendemos completamente qué significaba eso en Cristo, en Cristo. Ok, seguimos en el versículo 10, por favor. Y dice, y sucederá que en el lugar donde se les dice, no son mi pueblo, se les dirá, son hijos del Dios viviente. Acá hay cosas muy interesantes, queridos hermanos. Seguimos en Oseas 1:10. Entonces, el Señor dice, los israelitas serán numerosos como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y la segunda parte dice, y sucederá que en el lugar donde se les dice, no son mi pueblo, no son mi pueblo, se les dirá, son hijos del Dios viviente. Noten este detalle, queridos hermanos y hermanas. Miren lo que dice acá. Donde se les dice, no son, mira lo que no dice. En el lugar donde dice, no son mi pueblo, se les dirá, ahora son mi pueblo. Eso no dice. Eso es lo interesante. El Señor pudo haber dicho, en el lugar donde no son mi pueblo, ahora serán mi pueblo, dando a entender que los iba a restaurar. Pero miren cuál es la diferencia que hace aquí la Biblia. En el lugar donde no son mi pueblo, se les dirá que son hijos del Dios viviente. Son hijos del Dios viviente. Y entonces el Señor cambia, digamos, el hecho de que son su pueblo simplemente algo muchísimo más profundo. Van a ser mis hijos, van a ser los hijos del Dios viviente. Y eso habla que Dios, una vez que ha disciplinado y castigado a su pueblo, finalmente cuando iba a restaurar esa relación quebrada, ahora iba a haber una relación más íntima todavía. La paternidad divina implica una relación íntima y personal entre Dios y su pueblo. Entonces la promesa de Dios es la siguiente, que una vez que iba a juntar a su pueblo, no solamente iban a ser su pueblo, iban a ser sus hijos, iban a tener una relación más íntima, una relación incluso de adopción. Pero esta última frase nos dice muchísimas más cosas de las que parece, queridos hermanos. Dice, serán hijos del Dios, son hijos del Dios viviente. Eso da una nueva identidad. La identidad de los hijos de Dios se define por su relación con Él, no por su pasado ni por sus circunstancias. ¿Qué implicaciones tiene esto, queridos hermanos? 1, la nueva identidad. Los hijos de Dios tienen una nueva identidad y esta nueva identidad está definida por su relación con Él. Miren cómo era la identidad en el tiempo de los israelitas. Bueno, nuestro antepasado, por si acaso, es, escúchenlo bien, Abraham, antepasado. Pero ahora iba a demostrar que esa identidad en realidad era por tener una relación con Dios. Y en el Nuevo Testamento vemos, por ejemplo, en Romanos 8, 14 al 17, que habla bastante sobre el hecho de que ahora Dios es nuestro Padre y que nosotros somos sus hijos. Les leo rápidamente. Romanos 8, 14 al 17, por ejemplo, dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nuevamente, hermanos, ahora nos parece lo más normal del mundo, ¿no? Sí, todos somos hijos de Dios. Pero lo que no entendemos es las implicancias que tenía en ese entonces. Para nosotros es lo más normal. Sí, somos hijos de Dios. Pero acá Dios, el Señor en su palabra está demostrando que cuando Él dijo que nos iba a adoptar, que cuando Él dijo que íbamos a ser sus hijos, estaba haciendo una relación más estrecha con nosotros. Y por eso hacían tanto énfasis en el Nuevo Testamento. También podemos ver en Gálatas 4 al 7, dice, Dios envió a su Hijo para que recibiéramos la adopción de hijos. Es por eso que les decía que entender el Antiguo Testamento nos ayuda muchísimo mejor a entender el Nuevo Testamento. Primera de Juan 3, 1 al 13 dice, mirad qué amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, en resumen, esta frase se les dirá,
son hijos del Dios viviente, enfatiza ¿qué? La relación íntima y personal entre Dios y su pueblo. Y nos recuerda que su identidad se define con nuestra relación con Él. Pero todavía no han acabado los detalles, queridos hermanos. Seguimos en el versículo 10 y dice, y sucederá que en el lugar donde se les dice, no son mi pueblo, se les dirá, son hijos del Dios viviente. Necesitamos prestar muchísima atención en esta partecita, por favor, y les ruego sus ojos en esta parte. Versículo 10. Y sucederá que en el lugar donde se les dice, no son mi pueblo, se les dirá. Se les dirá. Ahora quiero hacer énfasis en esta parte. Se les dirá. ¿Quién está diciendo se les dirá? ¿Quién? ¿Quién? La respuesta es que Dios. Y muchas veces nos olvidamos que cuando Dios habla, crea las cosas. En la Biblia la palabra de Dios es creativa y poderosa. Dios define la realidad. Así como si Dios dice, ustedes no son mi pueblo, eso va a suceder porque es la palabra de Dios. Acá no hay acá no hay lugar a negociaciones. Bueno, Señor, tú dijiste que no soy tu pueblo, pero por favor, si el Señor dice, no son mi pueblo, no son mi pueblo. Pero lo maravilloso es que cuando Dios dice, son hijos del Dios viviente, también va a suceder. Dios define la realidad a través de su palabra. Y eso lo podemos ver desde Génesis, ¿no es cierto? Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. Esa es la palabra de Dios. Ese es el poder que tiene Dios con el solo poder de su palabra. Dios habla y las cosas suceden. Y cuando Dios dice, se les dirá, como acá vemos en el versículo 10, es que va a suceder, hermanos. No es una posibilidad. Como en Génesis 1:3, si Dios dice, sea la luz, no significa que va a haber una posibilidad, que de repente, se hace la luz. Punto. Perdón por el gallo. Punto. Era una estrategia, hermanos, para llamar su atención. Cuando Dios habla, sucede y punto. Sucede, queridos hermanos. Y esta no es la excepción. Entonces, lo maravilloso de esto, queridos hermanos, es que no es es que si el hecho de que Dios sea hijo del Dios, el hecho de que los creyentes sean hijos de Dios viviente, no iba a ser una posibilidad. No iba a ser una posibilidad. Iba a ser un hecho. Porque Dios dice, se les dirá. Y cuando el Señor habla, las cosas suceden. Lo repito, cuando el Señor habla, las cosas suceden. No cuando nosotros hablamos. Cuando Dios habla, las cosas suceden. Otra cosa que nos recuerda esta frase es lo siguiente, que Dios transforma su identidad. Transforma su identidad y su circunstancia. Ahora, la identidad de este pueblo iba a estar con Dios. Y por favor, vamos rápidamente a Filipenses 3:8. Filipenses 3:8. Yo pensaba, pastor, que los gallos cantaban a las 5 de la mañana. No sabía que habían gallos que cantaban a mediodía. Filipenses 3:8. Es Pablo hablando. Y acá quiero hablar de la identidad que Dios nos da. Porque todos, queridos hermanos, hacemos las cosas y dejamos de hacer ciertas cosas por nuestra identidad, por cómo nosotros nos identificamos. Y miren qué decía Pablo en Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, porque Pablo antes, si es que leen todo el contexto en Filipenses 3, 6 y 7, Pablo está hablando de todo su currículum. Él está diciendo que era fariseo de fariseos, que era bien celoso de la religión, etc. Pero miren lo que dice Pablo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como ¿qué? Como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Cómo veía Pablo a Jesús? Miren lo maravilloso de este texto, hermanos. Mi Señor, por amor al cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y eso nos tiene que recordar, hermanos, dónde está nuestra identidad.
Porque la identidad de muchos de nosotros es nuestra profesión a veces. Pero también el pecado y el engaño del enemigo es peor. Muchas veces nuestra identidad, ¿saben dónde está? En nuestro pecado. Estamos luchando con un pecado y por algún motivo que yo no logro entender, esa es nuestra identidad. Y eso no es así. La palabra de Dios nos da una identidad y es que somos llamados hijos de Dios. Alguien dijo una frase muy interesante, queridos hermanos. No me define solamente decir quién soy, sino también de quién soy. Lo que me define no solamente es decir quién soy, sino también decir de quién soy. Y según la palabra de Dios, y no es una frase motivacional, simplemente es una pregunta sencilla. Según la palabra de Dios, los que creen en Él, ¿de quién son? De Jesucristo, de Dios. Y Dios va a obrar en ellos. Y nuevamente, no es una posibilidad, es un hecho. También esta pequeña frasecita en Oseas 1:10, se les dirá. Nos recuerda que la palabra de Dios es efectiva. La palabra de Dios es efectiva. En la reunión de varones, un hermano nos dijo algo muy interesante, que un pastor le dijo que, bueno, la Biblia tiene sus cosas interesantes, pero cuando choques con la vida real vas a ver que en realidad no aplica. Un pastor. Pero antes de que nos rasguemos las vestiduras y nos indignemos sobremanera, la realidad, queridos hermanos, es que muchos de nosotros con nuestra vida práctica decimos lo mismo. Oh, qué bonitas palabras, qué linda prédica, wow, qué profundo. Pero cuando vamos a nuestros trabajos, cuando vamos a nuestros estudios, cuando vamos a lo que nos esté tocando hacer, nuestra vida grita, bueno, la palabra de Dios es una cosa, la vida real es otra. ¿No somos así, queridos hermanos? ¿Y eso qué significa? Que no crees en la palabra de Dios. Y necesitamos recordar el día de hoy que su palabra es efectiva. Su palabra es efectiva. Cuando tú no empiezas a creer que la palabra de Dios, que este libro es efectivo, tú vas a buscar en otras partes, en filosofías, en religión, en cualquier otra cosa. Pero necesitamos recordar que esto es efectivo. La palabra de Dios es efectiva y produce cambios en la vida de sus hijos. Miren lo que dice Isaías 55:11. Y les animo a que lo apunten. La palabra de Dios es efectiva. Isaías 55:11 dice el Señor: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios nunca regresa vacía, queridos hermanos. La palabra de Dios es soberana también. Nadie puede contradecir o anular la palabra de Dios. Entonces, volviendo, hermanos, a nuestro punto, porque hoy día estamos predicando Oseas 1:10. En Oseas 1:10 vemos principalmente que Dios ha llamado a los gentiles también para que sean su pueblo. Que cuando Dios dice que iban a ser numerosos como la arena del mar, no solamente significaba numerosos en términos de números, de cantidad, sino también en términos, si lo puedo decir así, de calidad. Porque se refiere a todas las personas que iban a creer en Él. Judíos o gentiles, judíos o no judíos. Eso es lo que está diciendo el día de hoy. ¿Qué significa esto para nosotros, hermanos? ¿Qué significa esto para nosotros? Significa lo siguiente. Recuerdan, porque estamos en Oseas 1:10, que los israelitas estaban confiados en una promesa que les había dado Abraham. Y esta promesa que le había dado Dios a Abraham. Y esta promesa era que su descendencia iba a ser como la arena del mar. ¿Recuerdan? Y también estábamos diciendo que eso está en la palabra de Dios. Eso está en Génesis. Permítame un segundo, por favor. Génesis 22. Por favor, vamos a Génesis 22, 17 al 18.
vamos a recordar la promesa y vamos a ver el meollo de la prédica del día de hoy en realidad, para ser sinceros. Por favor, vamos rápidamente a Génesis 22, del 17 al 18. Ayúdenme por favor con vuestro amén cuando ya lo hayan encontrado. Vamos a recordar la promesa que le hizo Dios a Abraham. De cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Amén. Vamos a ser grandes los israelitas. Pero miren el versículo 18. Aquí está la clave, por favor. Todos vuestros ojos en el versículo 18. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Y miren acá, hermanos, Dios ha prometido a Israel que iba a ser inmensamente grande, pero había un propósito. ¿Cuál era el propósito según el versículo 18? Que en su simiente iban a ser bendecidas todas las naciones. El propósito era que a través de Israel todas las demás naciones conozcan al único Dios verdadero. Ese era el propósito. Ese era el propósito. Israel tenía que mostrar al resto del mundo, a las demás naciones, las grandezas del único Dios verdadero. A través de sus vidas también. Tenían que mostrar a aquel que los sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero lamentablemente Israel al parecer olvidó el propósito. Y lamentablemente el día de hoy, esa es nuestra tendencia, escuchar solamente lo que nos conviene. ¿Les ha pasado alguna vez? Se les dice algo y escuchamos, pero escuchamos solamente la parte que nos conviene. Y ese fue el gran error de Israel. Creyó que esta parte en la que dice que Dios iba a hacer que su descendencia sea como las estrellas del cielo y como la arena del mar, pero olvidó el propósito, queridos hermanos. Entonces, en un sentido, creyó solamente una parte de la promesa, y al creer en una sola parte de la promesa, tergiversó la promesa. Yo quiero hacerles un ejemplo. Imagínense que hay un joven de un lugar humilde, ¿no es cierto? Y le dan una beca, ¿no es cierto? La ilustración de las becas me ayuda bastante, pastor. Me ha funcionado bastante y espero que se entienda. Tenemos un joven que es humilde y le dan una beca en una universidad prestigiosa, ¿ya? Y le dicen a este joven, ya, te vamos a dar una beca, todo pagado, tú tienes que ser un gran profesional y te vamos a dar todo pagado, pero la intención es que aprendas todo eso y luego regreses a tu pueblo para el beneficio de tus paisanos, digamos, ¿no? Entonces ese joven va, toma la beca, entra a la universidad, se esfuerza, se esmera y dice, yo tengo que esforzarme, tengo que ser muy buen profesional para ayudar luego volver a mi pueblo, ¿no? Y ese muchacho se empieza a esforzar y empieza a decir para sí, tengo que esforzarme, tengo que ser un gran profesional. Pasa el tiempo y este hombre dice, tengo que ser un buen profesional. Tengo que ser un buen profesional. Y se empieza a esmerar y empieza a estudiar y empieza a tener grandes conocimientos. El pequeño detalle aquí es que ahora solamente su enfoque, ¿dónde está? Tengo que ser un gran profesional. Lo cual está bien, pero se está olvidando de un pequeño detalle. Regresar a su pueblo porque era para ellos. ¿Correcto? Y es exactamente lo mismo que hizo Israel y que hacemos nosotros. Porque Israel, miren lo que pasaría con el muchacho. Imagínense que el muchacho haga esto. Termina la universidad con sus grandes conocimientos y títulos, vuelve a su pueblo, ¿pero para qué? Para sacar su cartón y decirles, miren, están hablando ahora con el doctor tal. Y ahora este hombre se ha vuelto arrogante, y ahora este hombre mira a las personas de su pueblo con desdén y desprecio. Es lo que hizo Israel, queridos hermanos. Había perdido el punto. Se había desviado de su propósito original. Dios los había bendecido y en lugar de ellos ser luz, la sal y luz para los demás, empezaron a ser orgullosos.
y se empezaron a ensimismar nada más. El enfoque se desvía del propósito original y se centra en el beneficio personal. Yo quiero que noten esto. El enfoque se desvía del propósito original y se centra en el beneficio personal. Sucedió con Israel y sucede el día de hoy con nosotros. Olvidamos el objetivo mayor. Miren, en el caso de la promesa de Abraham, el pueblo de Israel se enfocó en la descendencia y la tierra prometida, pero olvidó el propósito. El propósito principal era ser de bendición para todas las naciones. Israel lo había olvidado. ¿Y cómo sabemos que Israel lo había olvidado? Porque se empezaron a ensimismar y también empezaron a entregarse a Baal, al dios Baal. ¿Por qué se entregaron al dios Baal? Teniendo al único Dios verdadero, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Por qué se entregaron a Baal? Porque evidentemente Baal les ofrecía ciertas cosas que aparentemente su Dios no les daba. Lo cual demuestra que Israel en realidad en ese instante no quería vivir para Dios, sino simplemente quería beneficiarse más. Ok, Señor, tú me estás dando buenas cosas, pero allá hay otro Dios que también me está ofreciendo, entonces déjame dar. Déjame entrar en una relación con ese otro Dios. Pero hermanos, vuelvo al mismo punto, nosotros lamentablemente no somos diferentes. El día de hoy nosotros sabemos que alguien murió por nuestros pecados, que Dios envió a su unigénito Hijo para que muera por nuestros pecados. Ese su Hijo se llamó ¿qué? Jesucristo. Jesucristo y murió por nuestros pecados, ¿correcto? ¿Lo creen, hermanos, alguna vez? ¿Sí? El Evangelio, Jesús. Amén. Ahora, Cristo nos salvó de nuestros pecados. Disculpen, por favor. Pero muchas veces olvidamos el propósito para que nos salvó de nuestros pecados. Lo olvidamos. Yo te pregunto hoy día, ¿para qué te salvó Dios? ¿Para qué te salvó Dios? Eso hubiese sido una pregunta interesante que se hubiesen hecho los israelitas. Oye, ¿para qué? ¿Por qué Dios nos da todo esto? Y tenía un propósito. Pero si yo te pregunto el día de hoy, Jesucristo pagó por tus pecados, amén, lo creo. Amén. Y es cierto, pagó por tus pecados. Murió por ti. Resucitó al tercer día. Pero yo quiero preguntarte, ¿para qué te salvó Dios? ¿Para qué te salvó Dios? Y muchos me van a decir que, bueno, es para su gloria y para su honra. Lo cual es cierto. El problema es cuando te pregunto, oye, ¿y qué significa vivir para su gloria y para su honra? Y muchos van a decir, bueno, no sé exactamente. ¿Y por qué dices que vas a vivir para su gloria? Bueno, no sé, suena profundo. Entonces, esa es la respuesta que doy. Y la realidad es que muchos de nosotros, hermanos, no entendemos y no entendemos para qué Dios nos ha salvado. Y realmente, hermanos, es para su gloria, para mostrar su gloria. Para mostrar su gloria. Entonces, vemos en Isaías, por ejemplo, Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Pero también lo vemos en el Nuevo Testamento, en Efesios 1:12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ya que quiero hacer la pregunta importante, hermanos. ¿Cuándo nosotros le damos gloria a Dios? ¿Cómo le podemos dar gloria a Dios? ¿Cantando solamente gloria, gloria? También, por supuesto que sí. Pero quiero mostrarles alguna vez algunos ejemplos, de cómo damos gloria a Dios. Le damos gloria a Dios cuando clamamos a Él en tiempos de angustia. Y eso está en Salmo 50:15. Le damos gloria a Dios cuando somos agradecidos y ofrecemos alabanzas a Él. Por favor, hermanos, noten, no solamente se trata de decir, ay, sí, Jesucristo pagó por mis pecados. Sí, amén, gloria a Dios, que el Señor murió por nuestros pecados. Pero no olvidemos el propósito. ¿Para qué nos salvó? Y nos salvó nuevamente para darle gloria a Él. Le damos gloria a Dios cuando exhibimos la luz y la vida de Dios.
Eso está en Mateo 5:16. Le damos gloria a Dios cuando oramos de debida forma. Eso está en Juan 14:13. Le damos gloria a Dios cuando permanecemos en Cristo y llevamos fruto. Eso está en Juan 15:8. Le damos gloria a Dios, queridos hermanos, cuando andamos en el Espíritu. Eso está en Juan 16:13 al 14. ¿Cómo más le damos gloria a Dios? Le damos gloria a Dios cuando somos de un mismo sentir con otros creyentes. Eso está en Romanos 15:5 al 6. Le damos gloria a Dios cuando mantenemos nuestros cuerpos santos y puros. Ahí cuando el mundo dice que esa es una tontería, que esa es una anticuadez, que ahora estamos en el siglo XXI, la palabra de Dios dice que cuando mantenemos nuestros cuerpos santos y puros, lo estamos glorificando. No es simplemente un momento de abstinencia, de prohibición. Estamos dando gloria a Dios en ese momento. Cuando mantenemos nuestros cuerpos santos y puros. Eso está en 1 de Corintios 6:20. Le damos gloria a Dios cuando comemos y bebemos y en todo lo que hacemos. Y eso lo hemos leído bastante, está en 1 de Corintios 10:31. Y finalmente quería decirles que le damos gloria a Dios. Escúcheme bien. Cuando somos llamados a casa para estar con Cristo. Y eso es lo precioso de nuestro Señor. Pero hermanos, no perdamos el punto. Dios nos ha salvado, pero nos ha salvado con un propósito, de glorificar su nombre. De glorificar su nombre. Israel lamentablemente perdió el punto. Terminó enfocándose en sí mismo y nosotros también somos así. Hay mucho que hacer, pero lamentablemente en lugar de buscar darle gloria a Dios, adivinen la gloria de quién buscamos. De nosotros. Y esa es nuestra desgracia, queridos hermanos. Esa es nuestra desgracia. Porque quiero decirles, no hemos sido creados para vivir para nuestros sueños. Hemos sido creados para vivir para la gloria de Dios. Pero muchos de nosotros vivimos para nosotros. Mis planes, mis sueños, mis problemas. Yo. Y aunque de labios para afuera de pronto no lo digas, se nota que vives para ti y no para Dios. Se nota en cómo vives. Se nota en las cosas por las que te enojas. Se nota aún por tus chistes, discúlpame que te lo diga. Se nota. Se nota, queridos hermanos. Y muchos de nosotros, así como Israel se volvió arrogante en su momento, nosotros también terminamos siendo arrogantes. Muchos de nosotros somos arrogantes porque tenemos la teología reformada. Con eco y todo, reformada. Pero yo quisiera preguntarles si también tienes la vida reformada. Y eso es algo distinto, hermanos. Y ahí me gusta cómo lo dijo un pastor llamado Miguel Núñez. Él dice, a algunos les gusta marcar sus Biblias, pero no dejan que sus Biblias los marquen. Y eso es muy cierto. Muchos no permitimos que la palabra de Dios opere en nuestras vidas, impacte en nuestras vidas. Y hemos sido salvos, hermanos, nuevamente con un propósito, glorificar a Dios. Pero ¿saben cuál es el otro propósito para que Dios nos salvó? Para evangelizar. A veces olvidamos que ese también es nuestro propósito en esta vida. Permítame leerles Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hermanos, también tenemos que recordar que nosotros estamos aquí para evangelizar, para hablar de las grandezas de nuestro Señor, para compartir el Evangelio. Y finalmente tengo un mensaje para creyentes y no creyentes. Miren la última parte del versículo 10, de Oseas 1:10. Y sucederá que en el lugar donde se les dice, no son mi pueblo, se les dirá, son hijos del Dios viviente. Son hijos del Dios viviente.
Y mi pregunta es, ¿cómo son los hijos del Dios viviente? ¿Cómo son los hijos del Dios viviente? ¿Son mini dioses, como lo dijo un pastor herético? Y para responder esta pregunta, por favor, quisiera que vayamos a Primera de Juan 3. Primera de Juan 3, por favor. Vamos a leer Primera de Juan 3. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Pero vamos a saltar un poquito al versículo 4 de una vez. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Versículo 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Y finalmente el versículo número 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces, hermanos, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y quiero redundar un poquito el versículo 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Miren cómo hace la distinción. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay un punto medio. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Y lamentablemente, algunos encajamos más a este lado. Yo no puedo ver corazones, pero el Señor sí. Yo quiero oír un mensaje para el no creyente. Tal vez Dios ha permitido que el día de hoy veas tus pecados. Tal vez por la misericordia de Dios, el día de hoy, este momento, en alguna parte de la prédica, Dios te ha mostrado tu situación, que estás pecando delante de Dios. Pero mi oración para ti no es solamente que veas tus pecados, sino que veas la gloria de Dios en Jesucristo. Hoy es el día. Arrepintámonos, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. Queridos hermanos, no olvidemos esto. Es muy fácil tergiversar las promesas de Dios. El Señor nos da promesas maravillosas a cada uno de nosotros, pero no olvidemos el propósito por el cual nosotros estamos en esta tierra. Amén. Que el Señor nos dé sabiduría, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por este tiempo. Señor, gracias por este día. Y, Señor, obra, Señor, en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a recordar para qué nos has puesto en este mundo, para tu gloria y para tu honra. Señor, permítenos vivir de una manera que te agrade, que te honre, y que al final, cuando estemos dando nuestros últimos suspiros, Señor, podamos decir: Señor, he dado la buena batalla de la fe. Señor, tú eres mi galardón. Padre Santo, te pido por cada uno de mis hermanos y por las personas que aún no creen en ti, Señor. Padre Santo, te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.